Bueno, mis hermanos, yo creo que la congregación Agua Azul, Aguas de Reposo es una sola en Agua Azul y en Yopal. Y por lo tanto sé que hemos venido hablando de los últimos tiempos el mes pasado. Se habló ese fue el tema en Agua Azul, me imagino que aquí también. Y que esperamos la venida del Señor. Pero que para esa espera nosotros tenemos que estar preparados. ¿Quién se prepara? La iglesia. Recuerden que es la iglesia la que va a irse con el Señor. Es la iglesia la que va a ser arrebatada. Entonces, por lo tanto, tenemos que saber qué es iglesia, cómo se constituyó y qué debemos hacer como esa iglesia. El título que le coloqué es La iglesia que Dios establece. Estableció, pero en este momento se tiene que establecer como tal. Entonces no le escribí se estableció porque entonces como si fuera pasado. No, es presente, es ahora mismo que se tiene que establecer esta iglesia. Con unos deberes. Que tenemos unos derechos, sí, pero que también tenemos unos deberes. ¿Y cómo se estableció la iglesia? Pues la iglesia se estableció en Jesucristo, eso ya lo sabemos, ¿sí? Es por su palabra, es por lo que Jesucristo vino. Y esta iglesia es evangelio. El evangelio es una persona. No busquemos más, sino que el evangelio es una persona que se llama Cristo, esto ya lo saben, pero los traigo a recordar porque es bueno recordar. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos hará recordar todas las cosas que Jesús dijo. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué es iglesia? Entonces ya sabemos que la iglesia es la iglesia soy yo. La iglesia soy yo, tenemos que decirlo con confianza, tenemos que decirlo con seguridad. Entonces, la iglesia la estableció Dios por medio de su Hijo. Somos miembros del cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. Entonces, cada uno de nosotros cumple una función como iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo. Pero la iglesia no es que cada uno de nosotros funge por aparte. No, la iglesia es un cuerpo corporativo. La iglesia no puede ser yo trayendo los problemas míos a la iglesia y que se me sean resueltos. No, Dios ha resuelto todo. Todo, cuando nosotros creemos que eso es verdad, que todo ha sido resuelto por Jesucristo en la cruz, por su sangre. Todo fue hecho. Cuando nosotros sabemos que eso es así, nosotros no tenemos por qué traer, bueno, y ahora sin trabajo, no. Y ahora que estoy peleando con mi esposa, no. Mire, lo primero que yo pude entender es que dice en Efesios 5 que el matrimonio es un misterio. Cristo y la iglesia, Cristo y el matrimonio es un misterio. Y pude darme cuenta, y esto fue indudablemente por revelación, y entonces, y por todo el tema, yo medito mucho en la palabra. Y hice la palabra, y entonces ¿cómo hago yo para aguantarme, por decir algo? ¿Sí? Digámoslo en el mundo, para aguantarme o para yo no dejarme airar por los comentarios de mi esposa, para no dejarme airar por sus acciones. Lo mismo ella de mí. Entonces dice que el matrimonio y Cristo es un misterio. Y yo puedo sostener, y puedo sostenerme en mi matrimonio y con mis hijos y con todo, es porque Cristo es la persona que nos unió, es la cabeza de mi matrimonio, así como es la cabeza de la iglesia. Entonces, cuando yo por fe creo que eso es así, pues indudablemente en el mundo vemos de todo. Y en el mundo somos atraídos por las cosas del mundo, por decir algo, nosotros los hombres, por mujeres de pronto voluptuosas. Dice el Proverbio 26 que habrán muchas mujeres hermosas que están al frente de uno y que cuidadito las codiciemos. Cuidadito las codiciemos. Y
y yo me ponía a meditar sobre esto y pude entender que yo no dejo que eso se anide, que yo en mi corazón codicie a otra persona que no sea mi esposa por la fe que tengo en el Señor Jesucristo, por el temor que tengo en Él, porque lo primero que hago es, si hiciera esto, yo estaría desagradando a mi Padre, estaría desagradando al que es la cabeza, a Cristo. Él me dio ya todo, Él me dio una hermosa esposa, además de hermosa, comprensiva, todo lo que dice la palabra, sabia, todo lo que puede decir, y me dio unos hijos maravillosos, hijos que nacieron para honra, no para deshonra, de bendición. Entonces, ¿yo qué voy a buscar a hacerle infiel? No es a mi esposa, aunque a ella también, en su parte carnal también, espiritual, pero más que todo, le soy infiel al Señor. Entonces, cuando comprendí eso, dije, ese era el misterio. El misterio es que todo lo tenemos que hacer por fe, fiel, sostenidos, con todos los problemas, percances, circunstancias adversas que tenemos, pero nos sostenemos en la palabra. Entonces yo voy siempre a la palabra, no, tranquila, mi amor, no se preocupe, que nosotros tenemos una promesa del Señor, que nosotros nos ha ido excelentemente, que hay un gozo especial. ¿Por qué? Porque es creyéndole al Señor. Entonces, la iglesia está establecida, nosotros somos miembros, eso está en Efesios 1, 22, 23, en Colosenses, pero no vamos a ahondar porque hay mucho tiempo, es poco el tiempo. Pero sí quiero que vayamos a Efesios 3, 17, 18 y 19. Lo que hemos recibido y alcanzamos por fe. Efesios 3, 17. Dice, para que por fe Cristo habite en nuestros corazones. Yo lo voy a decir, léanlo así de esa forma, en nuestros corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los creyentes. O sea, ¿cómo tenemos que comprender entre todos? ¿Somos creyentes? Sí, de un solo Señor. Cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Yo me quiero detener ahí un momentico. Cuán ancho y largo. Nosotros nos enseñaron en nuestro razonamiento humano que un cubo es ancho, largo y alto, ¿verdad? Pero mira lo que dice aquí, para que podamos comprender 18. Para que podamos comprender cuán ancho y largo. Es que todo lo del Señor es diferente a lo que nosotros tenemos como razonamiento. El Señor, su mente es completamente diferente a la nuestra. Alto y profundo. Cuando dice cuán ancho y largo, entonces nosotros tenemos entendido que ancho y largo, una casa es ancho, largo y alto, ¿sí? Pero cuando dice que profundo se pierde todo lo que nosotros tenemos dentro de nuestra lógica, porque ¿a dónde va a terminar? Es infinito. Entonces quiere decir ancho, largo, alto y profundo. ¿Qué nos está mostrando? Una cruz. Nosotros podemos comprender esto a través de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ancho, largo, es infinito, tanto atrás porque dice la palabra que Jesús en el principio, Él estaba con Dios, o sea, Él era Dios, dice en Juan 1:1. Alto y profundo, ¿quién es el que vino de los cielos? ¿Y quién descendió a los infiernos? Solo Jesús, y eso lo muestra a través de una cruz. Ahí lo que podemos ver que ese amor es una cruz. La cruz duele, mis hermanos, pero después es gloriosa, es dolorosa, pero después es gloriosa. Nadie que diga que ha nacido de nuevo y que no vaya a una cruz, no ha nacido de nuevo. Y ahora vamos a ver qué es no nacer de nuevo, porque la iglesia realmente tiene que establecerse en un nuevo nacimiento. Pero ahora veamos qué es no nacer de nuevo. No nacer de nuevo es cuando alguien nuevo viene y lo ponemos a decir, haga una oración de fe que con eso es salvo. No, yo siempre soy de los que me coloco a un lado de esa definición. El que nace de nuevo es el que realmente manifiesta una vida, una sustancia que se llama Cristo.
Aquí puede venir alguien y nosotros le podemos dar información de Biblia y coge, pero esa información es mental, es racional, no es del corazón. Cuando tú, dice el Señor, lo único que necesita de ti son dos cosas, corazón y confesar, boca y corazón. Corazón es el espíritu del hombre y la boca. No necesita más nada de ti. Él está pidiendo, quiero su corazón. Yo vine a buscar lo que se había perdido, dijo Jesús. ¿Qué era? Porque el pueblo se llenó de orgullo, se envaneció en sus propios deseos. El pueblo le fue infiel. El pueblo adulteró contra el Señor. Y él dice, yo vine, fue a buscar y salvar a lo que se había perdido. Nosotros realmente estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la palabra. Ahora tenemos una salvación. Ahora tenemos al más grande en nosotros, el Espíritu de Dios. No nos dejó solo, como oraba mi hermana Melita, que decía, el Señor no nos dejó solo. Él nos dejó otro consolador. Y es ahí donde nosotros tenemos que dejar que eso actúe en nuestras vidas. Porque nosotros no podemos decir que estamos en Cristo y seguir nuestra vida anterior. ¿Qué manifestación hay de un nuevo nacimiento? Esto es lo que establece como iglesia el Señor. Una vida nueva, algo jamás visto. Entonces decimos, no, yo soy salvo porque yo ya hice la oración de fe. Eso no es salvación. Eso no es realmente nuevo nacimiento. Entonces, se tiene que manifestar una vida, una sustancia. Y esa sustancia es santificación. Es la misma sustancia de la naturaleza de Dios. Y yo siempre pongo el ejemplo este. Si nosotros hay una sustancia que es gallina, usted hace una gallina, usted toma y usted de una vez sabe que es gallina. Usted no puede decir que es pescado cuando usted sabe que la sustancia es gallina. Así también es nosotros en Cristo. Nosotros se tiene que manifestar esa sustancia de que es el Señor. En Hebreos 1:3 dice que Jesús es la sustancia, que Dios antes hablaba por medio de profetas, pero que ahora lo hizo por medio de su Hijo. Que Él es la sustancia pura, la naturaleza de Dios en nosotros. Entonces, un hijo de Dios no puede pretender que siga todavía en delitos. Un hijo de Dios tiene que entender que hay una nueva vida y que sí tenemos unos derechos, que Dios nos ha dado unos privilegios enormes, grandísimos, salvación, que nos ha dado riquezas, que nos ha dado salud, que nos justificó, que somos inocentes ahora. Pero que también tenemos unos deberes como iglesia. Y se tiene que manifestar una vida que es Cristo, que es la vida Zoe. Porque anteriormente estaba la vida Psique, que es la del alma. Y vamos a 1 Corintios 15. Vida psique y la vida. 1 Corintios 15, 45. Así está escrito. Entonces, no es mentira porque es una palabra de Dios. Así está escrito. El primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. En el Reina Valera dice alma viviente. Con lo que, si puedes tener la versión de Reina Valera, te agradecería. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, y dice cuál ha sido el primer hombre, Adán, un alma viviente, el ánima viviente, bueno, esta es la versión más contemporánea, y el postrer Adán, o sea Jesucristo, en espíritu vivificante. Entonces hay una vida psique que es del alma, donde están todos, ya sabemos que la voluntad, las emociones, los pensamientos, y hay una vida en el espíritu que es espíritu vivificante, que es el árbol de la vida que es Jesús,
que es Jesús. El versículo 50, mi hermano. Esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. O sea, aquí está diciendo que él nos está diciendo, Pablo está diciendo, hermanos, le digo que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Entonces, si seguimos en esa vida psique, en la vida de Adán, el primer Adán, no el segundo Adán, pues nunca vamos a heredar el reino de Dios, nunca vamos a ser iglesia. Entonces queremos y decimos que por venir de pronto a una congregación, sentarnos, venir cada 8 días y recibir, y salimos de aquí y a los 15 minutos se nos olvidó, ya tenemos salvación. No, tenemos que realmente entender que es Cristo que tiene que habitar en nuestros corazones, que es su palabra la que se tiene que manifestar. Es la vida, Cristo es la vida eterna. En Juan 17:3 dice que nosotros tenemos que conocer cuál es la vida eterna. Entonces dice, la vida eterna es que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesús, a su Hijo, a quien tú has enviado. O sea que la vida se tiene que manifestar a través de Cristo, ya lo hemos visto, y la muerte ¿en dónde? En Adán. Si seguimos en Adán, seguimos muertos en pecados, en delitos. Ahora, les quiero decir algo. Para nacer de nuevo, lo primero que tenemos que hacer es ¿qué? Para que alguna persona nazca, ¿qué tiene que hacer? De nuevo, tiene que morir. Tiene que morir, o sea, ¿qué tengo yo que morir? Yo duré 53 años alimentando a primer Adán. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que morir? Eso, ese primer viejo hombre. Si no puede haber nuevo nacimiento si no hay una muerte. Y esa muerte se da es a través de una cruz. Yo tengo que dejar mi vida, morir a todo lo que yo tenía establecido, que creía que era vida, pero que no era vida, era muerte. Porque el diablo es muy astuto. Y uno se gozaba en sus delitos y pecados. Y uno veía normal el pecado. Y uno había algo dentro del interior que le decía, yo cuando era completamente, bueno, andaba en vagabundería, en tomadera de trago, en chismes, en todo eso, pues a mí algo me redarguía ya, como que al otro día que amanecía yo en Guayana, uy, ¿yo qué hice otra vez? Y algo me decía, venga, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Vas a seguir? Pero al momento recibía una llamada o yo mismo salía y ya veía y se me olvidaba ese redarguir. Se me olvidaba esa voz interior que me estaba diciendo, ojo. Porque todos tenemos un llamado. Todos tenemos un llamado. Y un llamado para diferentes cosas. De pronto unos serán pastores, otros serán, bueno, el Señor dice que hay dones, son 21 dones, de los cuales todos tenemos acceso a ellos. Dice la palabra, ambicionen los mejores dones. Y yo estoy en eso, estoy rogándole al Señor que indudablemente pueda yo reconocer cuál es el don mayor, porque hay un don mayor. Y hay un propósito también del Señor. El primer propósito del Señor es que como iglesia nosotros prediquemos, hagamos la gran comisión. Pero hay un propósito personal. El Salmo 138 dice, versículo 8 dice, el Señor cumplirá en mí su propósito. No es el propósito mío y nosotros nos equivocamos. Queremos hacer nuestros deseos. Queremos torcerle el brazo al Señor cuando no es así. Cuando es que nosotros tenemos que dejarnos llevar, dejarnos guiar. No tenemos que hacer nada porque ya el Señor lo hizo todo.
Señor dijo, teníamos una deuda que era contraria a nosotros, un acta de decretos que iba contrario a nosotros. Y el Señor dijo, yo ya pagué esa deuda, ya la anulé. ¿Dónde fue? Cuando dijo, consumado es, la deuda está paga. ¿Y sabe qué es lo más lindo? Que no nos cobra nada. Que esa deuda fue paga, pero que nosotros no le demos nada al Señor. Él lo hizo por amor. Cuando yo estaba hablando ahorita de el misterio que hay entre Cristo y el matrimonio, ¿usted sabe cuál ha sido la peor esposa que le ha tocado a un hombre? ¿A un ser? Pues la peor esposa que ha habido es la iglesia. La iglesia es infiel, es adúltera, es codiciosa, es envidiosa, es chismosa de todo. Hay dentro de la iglesia. Mire que Pablo lo primero que encontró en Corintios fue todo, divisiones, inmoralidad sexual, y dijo, venga, enderecen. Vamos a ver, tiene que haber un arrepentimiento. Y Jesús encontró le ha tocado la peor esposa, ¿y sabe qué hizo él? Morir por ella, mis hermanos. No, Jesús no dijo, venga, ¿por qué me tocó, Padre? ¿Por qué con ellos? No. Él lo que dijo fue, yo muero por ellos. No mostró la culpabilidad de nosotros, sino que dijo, yo asumo esa responsabilidad. Esa culpabilidad yo la asumo. Eso somos nosotros. Y nosotros todavía aún persistimos en nuestros delitos y pecados. Aún como iglesia, no todos, yo no estoy diciendo que todos, pero indudablemente hay unas personas que nos avivamos más que otras, que creemos más, que decidimos, porque el tema es decidir. Cuando yo decido amar a mi esposa, cuando yo decido amar a Dios, es que no hago mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Eso es amor. Eso es realmente lo que nosotros tenemos que hacer, decidirnos. Él nos eligió, pero nosotros también tenemos que elegir seguirlo a Él. Dice Pablo en el 1 Corintios 11:11 dice, sed imitadores como yo soy de Cristo. Imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que imitar? Y mi hermana Melita, creo que es, sí, decía que nosotros tenemos un propósito, ser transformados y renovados. Entonces, hay una vida ya establecida, hay una iglesia, pero esa iglesia tiene que comprender que tiene unos deberes, ¿sí? Y como le decía, Pablo encontró en usted esa se la recomiendo que la lea, la analicen, la mediten. Lo primero que Pablo dice es, él le habla, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados, a los que han sido llamados, yo, Pablo, por voluntad, me dirijo a esa iglesia. ¿Sí? Y entonces, primero dice todo lo que nosotros tenemos ya, santidad, justificación, todo eso que indudablemente sabemos que es por fe. Pero en el versículo 10 de 1 Corintios 1:10, empieza a ver ya y a hablar de los problemas que existen en la iglesia. La iglesia, versículo 10, 1 Corintios 1, versículo 10. Dice, os ruego pues, hermanos, él está pidiendo, rogando porque él había establecido esa iglesia. Sí, recuerden que Pablo fue el apóstol de los gentiles. Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y está rogando por el nombre del más grande, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, divisiones. Antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Antes sean ustedes entonces, ¿qué encontró Pablo? Divisiones. Encontró problemas en la iglesia que él estableció en Cristo.
Dice que en el NBI dice que todos vivan en armonía. ¿Vivimos en armonía? Vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes. Ahora la pregunta es, hágansela cada uno, no respondan. ¿Sí vivimos en armonía? ¿Sí nos toleramos unos con otros? ¿Sí no nos causa malestar o venimos espiritualmente o venimos en nuestra humanidad? Ay, no, es que ayer el vecino me miró mal, no me gustó el gesto que hizo. No estamos viviendo Cristo. No estamos viviendo Cristo. Cuando nosotros nos ponemos en ese. No, es que el grupito de allá es diferente al grupito de acá. Porque ellos allá, uy, se las tiran de, mejor dicho, esos allá esos son de la alta y allá no, allá no tenemos cabida nosotros. Hagámonos acá los que no. Eso no es así. ¿Sabe qué es lo más bonito? Que donde Pablo se va a sentar, también nosotros nos vamos a sentar. El banquete ha invitado para todos, no hay excepción de personas. ¿Sí? El mismo Dios de Pablo es el mismo Dios mío. ¿Sí? Entonces Pablo, de hecho, lo dice en Gálatas, que él vio que Pedro empezó a hacer acepción. Y empezó entonces a dejar a un lado a los griegos y empezó a juntarse con los judíos. Y le dijo, venga. Dice que le reprochó su actitud condenable. O sea, que usted hacer a un lado a su hermano es condenable para el Señor. Y nosotros creemos que envanecido en nuestro orgullo, que, no, es que yo, y es que la verdad es que como que huele a feo, la verdad es que como que no se viste como yo quiero. Y entonces empezamos a tener esa clase de actitudes. Y Pablo llegó y lo entendió. Pablo ha sido el que más ha entendido de todos, el que más parecido ha sido a Cristo. Y el Señor vio y sabía el instrumento, dice, ese es instrumento elegido mío para que predique. Primero a los judíos, a los discípulos, cuando se fue, dijo, y les dijo, y obtendréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Cuando venga sobre ustedes, para que me sean testigos. Quiero hacer una pregunta. ¿Sí somos testigos del Señor? Testigo es dar fe de que Jesús vive, de que Jesús es el Hijo de Dios. Nosotros nos avergonzamos del Evangelio, somos de los que damos testimonio de Él. Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Y eso es lo que tenemos que hacer realmente. Ese amor que Él dice que derramó abundantemente, y hoy lo decía muy bien mi hermana, y lo elogio, y perdón que haga referencia tanto, porque ella no dijo, en todo lo que oró, no dijo sino la verdad. El Señor dijo que en Romanos 5, que Él derramó abundantemente de su amor por medio de su Espíritu en nosotros. Abundantemente, a mí me gusta la palabra, eso es desbordante, pero nosotros no entendemos eso. Por eso nosotros a veces titubeamos, a veces nos da miedo. Hablábamos el miércoles pasado, Camilo tuvo a bien de hacer una casa de oración grande y indudablemente pues esperábamos que fuera mucho más gente. Pero no fue bueno, pero no importa, de todas maneras el Señor a los que tenía que hablarle les habló. Y hablábamos de que nosotros nos da miedo iniciar, de que nosotros nos da miedo empezar. Y hablamos, ¿por qué no nos atrevemos cada uno a hacer una casa de oración? Sino que esperamos que sea aquí mi vecino el que dirige a la casa de oración. No, tomemos acciones. Mire, cuando empezaron en Agua Azul las casas de oraciones, yo con mi esposa sin saber nada, porque nosotros somos neófitos, realmente muy nuevos para el Señor. Pero nosotros decidimos, ¿no? Hagamos porque ahí vamos a aprender. Vamos, tomemos acciones. Y eso es lo que invito hoy, tomemos acciones. ¿Sí? Entonces, como iglesia, lo primero que es vivimos en armonía, que no haya divisiones entre ustedes. ¿Por qué tenemos que haber divisiones? Sino que mantengas unidos, unión, en un mismo pensar y en un mismo propósito. Dice en Hechos de los Apóstoles que todos se reunían y tenían un mismo sentir y pensar. O sea, iban siempre en la dirección de Jesucristo. ¿Por qué en estos últimos tiempos tiene que cambiar?
¿Por qué no seguimos? Entonces, todo esto es nuevo nacimiento. Sin nuevo nacimiento no hay nada. Si realmente Cristo no se manifiesta, perdonen que sea tan reiterativo en eso, pero es que la vida es Cristo. Fuera de Cristo es muerte. Cristo tiene que manifestarse en nosotros. El árbol de la vida es la figura de Cristo, el Evangelio es vida, es un asunto de vida, ese se tiene que manifestar. Y el pastor Jorge me compartía aquel día algo espectacular que en Génesis 2, y yo alguna vez lo vi y como que no le di importancia, el Espíritu me estaba hablando y yo no le di como la trascendencia. Dice que el Señor le había dicho a Eva que del árbol que estaba en el centro, que era el árbol de la vida, no podían comer de todos los demás árboles, pero el árbol del centro, el árbol de la vida y el del conocimiento y del bien y el mal. Pero nombró que el árbol del centro era el árbol de la vida. Y nosotros, ¿cuánto estamos diciendo que Cristo es el centro de nuestra vida? Es el árbol. Nosotros no tenemos que nunca perder el horizonte, el objetivo, que Cristo es el centro de nuestra vida. Y Él era el árbol de la vida. Y ella después dice, no, y le cambió de lugar. De una vez dice, no, él dijo que el árbol que está en el centro, que el árbol del conocimiento del bien y el mal, no, cambió de lugar, cambió de árbol. Y en nosotros no puede haber eso. ¿Sí? Nuestra posición, la posición del árbol de la vida es Jesús y debe ser el centro de la vida. ¿Qué tenemos que hacer además de que no haya divisiones, que no haya nada de esto? Es que todo esto es por fe, tenemos que agradar a Dios. Colosenses 1:9. Tenemos que agradar a Dios. Por fe dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo aquel que se le acerque tiene que creer que le hay y que Él recompensa. Lo más bonito es que va a recompensar. Dice Colosenses 1:9, por eso desde el día en que supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Está hablando de que, en el contexto lo coloco, Pablo estaba hablando que él supo que la iglesia de Colosas vivía de mucho de la fe, realmente habían entendido el Evangelio. Por eso el día que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Entonces, él está haciendo una oración de intercesión y pidiéndole a Dios. Pedimos que Dios les haga conocer. Entonces, sí ve que se trata del conocimiento pleno de su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual. Está diciendo Pablo, yo le pido que ustedes conozcan la plena voluntad de Dios. Toda la expresión apostólica, léanla desde 1 Corintios y del mismo Jesús. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Dice, y también el que hace la voluntad del Padre, este conoce. Todo se trata del conocimiento. Mire, los apóstoles, los discípulos que empezaron este predicar, ellos no tenían Biblia, pero ellos tenían la palabra, habitaba en ellos. Ellos no tenían Biblia, nosotros tenemos ahora Biblia, tenemos escrituras que nos hablan de la persona, que es, qué día miré y me pareció interesante y lo voy a compartir. Si nosotros colocáramos en una plataforma todos los libros de la Biblia, encontraríamos enlaces todos y apuntaran a una sola persona que llama a Cristo, desde el Antiguo. Todos los 66 libros creo que hay, no recuerdo bien. ¿Sí son 66? Me parece que son. Si pusiéramos en una plataforma, encontraríamos todos los enlaces que hay, pero uno con otro, para solamente llegar a una conclusión, que todo apuntaba a Cristo. Jesús le dijo a los fariseos, le dijo, ustedes escudriñan bien las escrituras, pero las escrituras dan testimonio de mí y ustedes no me ven. ¿Por qué no lo veían? Porque él le había dicho a Nicodemo,
tienes que nacer de nuevo. Sin nacimiento nosotros no podemos ver a Cristo. ¿Sí? Entonces, conozcamos plenamente su voluntad. ¿Cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? Pues está en la palabra. Entonces, nosotros no podemos decir, no, es que yo voy a tener otra mujer porque esa es la voluntad de Dios. ¿Cómo voy a saber que eso es una mentira? Ah, no, es que Él me aguanta una infidelidad. Es que me aguanta una canita al aire. Eso no va a pasar nada. No conocen las Escrituras. No conocen la palabra de Dios. ¿Sí? Y comprensión espiritual, porque esto se tiene que discernir espiritualmente. Si no lo discernimos espiritualmente, no podemos nunca ver la verdad. El 10. Y esto es una oración, y yo creo que ya ustedes lo han visto, pero yo indudablemente quiero recordarlo. Y aquí dice, o sea, vamos a conocer la voluntad de Dios, comprenderla. ¿Para qué? Para que vivan de manera digna del Señor, de manera digna de Cristo, agradándole en todo. Esto incluye al Padre, indudablemente Cristo y el Padre es una sola persona. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. 11. Y ser fortalecidos en todo sentido por su glorioso poder. Ahí está hablando de la Trinidad. ¿Cuál es su glorioso poder? El Espíritu de Dios en nosotros. Somos fortalecidos, en Efesios 1:19 lo dice, que el mismo poder que resucitó a Jesús, ahora está a nuestro favor. ¿Sí? Eso dice la palabra. Entonces nosotros, ¿por qué tenemos que a veces inquietarnos, agobiarnos y preocuparnos si somos fortalecidos? En todo sentido, no dice, no, es que ustedes son fortalecidos, algunos son fortalecidos de pronto en salud, otros son fortalecidos financieramente, otros emocionalmente, dice, no, en todo sentido. Así perseverarán con paciencia en toda situación y con mucha alegría, o sea, gozosos. Confirma lo que dice en Santiago, que nosotros cuando venga una dificultad, una prueba, que nos gocemos. Porque la paciencia, la paciencia produce fe. Santiago 1, 2 y 3. Entonces, tened por sumo gozo cuando te halles en diferentes pruebas, porque la prueba de tu fe produce paciencia. Es lo contrario de lo que estás hablando, perdón. Produce paciencia. Aquí dice, perseverarán con paciencia en toda situación. Entonces nos vamos a tener sostenidos en toda situación y con mucha alegría, con mucho gozo. Efesios 3:17. Efesios 3:17. Para que por fe Cristo habite en sus corazones, y pido que arraigados, también esta es otra oración, ya lo vimos, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender el amor de Cristo, que está hablando de la cruz. Eso es nosotros arraigados, agradándole siempre al Señor. Ahora, abundamos en amor. ¿Cómo abundamos en amor? Filipenses 1:9. Estas son oraciones que nosotros debemos hacer a diario. Esto es lo que pido en oración, está Pablo diciéndole, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio. Habla nuevamente de el conocimiento. Abunde cada vez más, o sea, cada día nosotros tenemos que crecer en este conocimiento, en el amor y en buen juicio. 10. Así podrán discernir. Discernir es poder escoger, separar, usted poder realmente entender lo que es mejor. O sea que nosotros vamos a escoger lo mejor siempre. Y ser puros e irreprochables para el día de Cristo. O sea, sí, cuando nosotros podamos comprender el amor de Dios,
vamos a ser puros e irreprochables para el día de Cristo. No tenemos por qué vacilar, no tenemos por qué preocuparnos, no tenemos por qué dudar de que Cristo nos llevará juntamente con Él en las nubes, el arrebatamiento. Muy pronto va a ser, muy pronto va a llegar, ese es un evento que no es irreversible, que es inefable. 11. Llenos del fruto de justicia. ¿Cuál es la justicia? La justicia de Dios es Cristo. Sigue que todo apunta, todo apunta. Y dice que la justicia es por fe y para fe en Cristo Jesús, que se produce por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Y esto es algo importante. Nosotros tenemos que entender que todo lo que hacemos tiene una finalidad. O le damos gloria a Dios o le damos gloria al diablo. Todo para lo que fuimos diseñados nosotros es para la alabanza de su gloria, para darle gloria a Dios. Isaías 43:7, y esto, por favor, nos detenemos un momento. Isaías 43:7. Trae a todo el que se ha llamado. ¿Quién no ha sido llamado de acá? Todos hemos sido llamados. Por mi nombre, por el nombre de Dios. Ahí está hablando Jehová de los ejércitos. Al que yo he creado para mi gloria. ¿Para qué hemos sido creados? Para la gloria de Dios. Al que yo hice y formé. Él nos creó, nos hizo y nos formó. Ha sido creado para la gloria de Dios. Nosotros no hemos nacido aquí para tener un propósito aparte, sino es para darle gloria por medio de la iglesia. Todos somos uno solo. Por eso yo me regocijo cada vez que me encuentro pues indudablemente con los antiguos, los nuevos que no los conozco, pues no, pero no quiere decir que haya excepción, sino que de pronto no los conozco. Mi esposa lo mismo, todo, porque tenemos ese mismo fervor. Y tenemos que darle gloria al Padre. Si yo no lo hago, si yo con ustedes no soy lo suficientemente amoroso, yo no le estoy dando gloria al Padre. No le estaríamos dando gloria al Padre. Dar frutos, nosotros tenemos que dar frutos. El Señor dijo, por sus frutos os conocerán. Mateo 7:20. Y tenemos los frutos del Espíritu, que ya ustedes los han tratado mucho, que ya lo conocen, que están en Gálatas 5, 22 y 23. ¿Y cómo termina esto? Dice, contra estas cosas no hay ley. O sea, el que cumple, el que lleva fruto, es un fruto, pero es que, dice él, yo soy la vid verdadera, en Juan 15, ¿verdad? Todo árbol que no dé fruto, todo pámpano, y ustedes son los pámpanos, nosotros somos los racimos. Y todo árbol que no dé buen fruto lo cortará. ¿Sí? Entonces, en Gálatas ya Pablo tiene una revelación más grande y dice, esto es espiritual. Pablo dice, esto es espiritual. Ese fruto se tiene que dar. Indudablemente Jesús lo manifestó, pero no lo entendió el pueblo. Pero Pablo lo manifiesta y dice, es el fruto del Espíritu en ustedes. Entonces, dice un fruto y en ese fruto tiene que estar todo. Es en nuestro ser, un solo fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad o benignidad, fidelidad, bondad. La fidelidad es la misma fe, la bondad, la mansedumbre y el dominio propio o templanza. Se tiene que manifestar en nosotros como iglesia. La pregunta es, ¿sí se manifiestan estos frutos? ¿O yo fallo en uno? Miremos en qué estamos fallando uno más que otros para poder fortalecernos en esas áreas de pronto que somos más débiles. ¿Sí?
El llamado a la unidad, ya lo vimos. En Primera de Tesalonicenses 2:12 dice que nosotros tenemos que vivir de manera digna. ¿Hasta qué hora va aquí el servicio? ¿11? Uy, ya, entonces. Dice, ¿saben también que a cada uno de ustedes los hemos tratado? Primera de Tesalonicenses 2:12. Los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios, que lo llama a su reino y a su gloria. ¿Cómo nos llama a nosotros? A vivir una vida digna de Dios. De Dios, no es de nosotros. O sea, nosotros creemos a veces que vivimos de manera digna. No, pero tenemos que vivir de manera digna para Dios, que lo llama a su reino y a su gloria. ¿Sí? Y termino con esto. Segunda de Timoteo 2:7. Pero esta sí en Reina Valera. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Esto es para cada uno de nosotros. Consideremos lo que el Señor ha dicho, y que Él mismo nos dé entendimiento en todo. Consideremos todo lo del Señor. ¿Y qué debemos considerar del Señor? Filipenses 4:8-9. Filipenses 4. Quería colocar esto porque es la reflexión que le hace Pablo a Timoteo. Considera todo y que el Señor te dé entendimiento. ¿Sí? Por lo demás, hermanos, ahí me la puedes cambiar a NBI, qué pena molestarte tanto. Por último, hermanos, y yo también les digo por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelso, excelente o merezca elogio. 9. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, además de lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Aquí hay una promesa grande, pero también hay una serie de cosas que nosotros tenemos que considerar en nuestra vida diaria. Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo excelente. Tenemos que considerar eso. ¿Y dónde podemos encontrar todas esas cualidades? Nadie las tiene, solamente Cristo. De pronto algunos tendrán que son muy buenos. La vida en Cristo no se trata de ser buena gente o mala gente. Se trata de vivir una vida digna, transformados siempre a la imagen, al carácter de Jesús. Si nosotros no hacemos esto, si nosotros no consideramos todo lo que la palabra de Dios nos dice, nos hace reflexionar, nunca vamos a tener la paz que nosotros necesitemos, porque no va a estar con nosotros. Consideremos todo y qué estamos haciendo. También nosotros tenemos que, así como Cristo es, nosotros también tenemos que hacerlo. Excelentes, diligentes, puros. Nosotros nos preocupamos, dice la palabra en Filipenses 4:19, dice, y nuestro Dios suplirá todo lo que necesitemos conforme, pero ahí tiene la condición. Entonces nosotros somos de lo que decimos, no, pero yo que me preocupo si ya todo está suplido en el Señor. Pero dice conforme a las gloriosas riquezas en Cristo. Si nosotros no entendemos esas gloriosas riquezas en Cristo, ¿qué es? Cristo es sabio, Cristo fue ordenado, Cristo es inteligente, Cristo es todo.
Cristo realmente debe ser el centro de la vida, y esa es la reflexión hoy. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Agradándole al Señor, abundando, ser dignos de Él, considerando todo. Hay muchas cosas más, muchísimas, porque Juan dice, si nosotros diéramos testimonio de lo que el Señor tiene, no alcanzarían los libros para poder hablar de Él. Imagínense lo grande, maravilloso que es el Señor. Y estos jóvenes que van a ser mañana, alguno de ellos se va a parar acá, todos tenemos un llamado. Busquen el propósito para el cual en ustedes está la futura generación, que es la que se va a levantar. Siempre hablar del Señor. Yo duré mucho tiempo, espero que no lo hagan ustedes. Yo les esquivé al Señor mucho tiempo, pero hoy en día la venida del Señor está más cerca. Entonces, que no nos coja desprevenidos como iglesia, como hijos amados de Dios, como el Evangelio que nos está llamando todos los días de nuestra vida. No solo a que lo vivamos, sino a que lo prediquemos. Están llamados, todos estamos llamados a predicar. No nos avergoncemos de hacerlo, no nos dé miedo, porque para eso fuimos creados en Cristo Jesús. Mis hermanos, muchas gracias.